¿Sabéis qué es lo curioso del matrimonio? Crees que conoces a alguien hasta que te muestra exactamente quién es cuando el dinero escasea. Hace 2 semanas, cometí el error de hacerle a mi mujer una simple pregunta sobre el extracto de nuestra tarjeta de crédito. 847 euros en un solo mes. Todo en restaurantes de moda, tiendas boutique y esa nueva terraza en la azotea del centro, donde a sus amigas les gusta fingir que viven en un videoclip. Ni siquiera estaba enfadado cuando saqué el tema. Me senté con el extracto un domingo por la mañana, café con leche en mano, y dije, oye, ¿podemos hablar de esto? Estábamos de acuerdo en ahorrar para las reparaciones de la casa y veía cargos bastante grandes. Bastante simple, ¿verdad? Pues no. Me miró, como si le acabara de pedir que explicara física cuántica. Entonces llegó la explosión. ¿De verdad vas a microgestionar cada euro que gasto? Yo también trabajo, ¿sabes? Merezco divertirme con mis amigas. Estás siendo controlador, y sinceramente, no es atractivo. Controlador por preguntar sobre casi 900 euros en facturas de restaurantes y compras compulsivas mientras tenemos una gotera en el techo y la letra del coche pendiente. Pero claro, yo soy el problema. Ese fue el momento en que ella decidió que yo ya no existía. Y lo digo literalmente. Durante 2 semanas enteras, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Se despertaba, se arreglaba para el trabajo y pasaba por mi lado como si yo fuera un mueble. Si le daba los buenos días, recibía un gruñido si tenía suerte. A la hora de cenar, se calentaba algo para ella y se lo comía mientras miraba el móvil, subiendo fotos de sus últimas compras, con pies de foto como, dándome un capricho porque me lo merezco. La ley del hielo no es nueva para ella, pero esta vez se sentía diferente, más calculada. Estaba dejando algo claro. Cuestiona sus gastos y te congelará hasta que te disculpes y le entregues las tarjetas de crédito. Pero esto es lo que no esperaba. Dejé de intentar romper el hielo. Se acabó. Nada de ¿qué tal tu día? Ni un intento más de conversación. 2 pueden jugar a ese juego y yo tengo más paciencia de lo que ella cree. El golpe de realidad llegó el martes pasado, cuando la escuché hablar por teléfono con su madre planeando esta elaborada cena de cumpleaños. Sí, he hecho reservas en ese nuevo asador del centro, el que tiene el reservado privado. He invitado a todos, a ti, a papá, a mi hermano y su mujer, a los primos. Va a ser perfecto. Fijaos en lo que faltaba en esa conversación. Cualquier mención a su marido, el tipo del que se esperaba que pagara la cuenta de esta celebración perfecta. Planeó una fiesta de cumpleaños completa, y ni siquiera fingió que yo existía, y mucho menos me preguntó si quería ir. Busqué el restaurante que eligió. Una cena para 15 personas, en ese lugar, cuesta unos 60 euros por persona, como mínimo, más bebidas, más propina. Estamos hablando de cerca de 1000 euros por una noche, justo después de que ya se hubiera fundido 800 el mes anterior. Pero, aparentemente, cuestionar esto me hace controlador. El jueves por la noche, finalmente me habló directamente por primera vez en 13 días. Mi cena de cumpleaños es el sábado a las 7. Intenta no avergonzarme. Luego se alejó antes de que pudiera responder. Intenta no avergonzarla. Después de 2 semanas, tratándome como si no mereciera la decencia humana básica en mi propia casa, tuvo el descaro de hablar de vergüenza. Ahí fue cuando tomé mi decisión. El sábado por la tarde, mientras ella se arreglaba arriba, cogí mis llaves y me fui. Sin explicaciones, sin discusiones, sin drama, conduje hasta un bar deportivo al otro lado de la ciudad, pedí una hamburguesa y una caña y me puse a ver el partido. Por primera vez en 2 semanas, me sentí en paz. Mi móvil permaneció en silencio hasta las 7:30. Entonces empezó a sonar, y ahí es cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. La primera llamada fue al buzón de voz. Estaba a mitad de mi hamburguesa cuando entró la segunda. Esta vez contesté, ¿dónde coño estás? Su voz era aguda, pero pude escuchar algo más debajo. Pánico. Estoy cenando, dije tranquilamente, dando otro bocado. ¿Qué quieres decir con que estás cenando? Se supone que tienes que estar aquí. Todo el mundo pregunta dónde estás. Podía escuchar voces de fondo, el tintineo de copas, el sonido de un restaurante lleno.
Su cena de cumpleaños perfecta estaba ocurriendo sin el tipo que pagaba la cuenta. Bueno, eso es interesante, dije, porque durante las últimas 2 semanas has dejado bastante claro que no existo. Así que pensé en ahorrarle la molestia a todos y simplemente no existir en otro lugar esta noche. Este no es momento para tus juegos infantiles. Ven aquí ahora mismo, juegos infantiles. Después de 14 días de silencio, hombros fríos y ser tratado como un cajero automático ambulante, ella pensaba que esto iba de juegos. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, mirando el partido de baloncesto en la pantalla sobre la barra. Hace 2 semanas, cuando pregunté por 800 euros en cargos, me dijiste que era controlador. Dijiste que merecías divertirte. Bueno, adivina qué. Yo también merezco divertirme. Y esta noche, mi diversión no incluye celebrar a alguien que no me celebra a mí. La línea se quedó en silencio por un momento. Podía escucharla moverse, probablemente alejándose de la mesa. Todo el mundo me está mirando, siseó. Toda mi familia está aquí haciendo preguntas. Me estás haciendo quedar como una idiota. No te estoy haciendo quedar como nada. Tú planeaste toda esta cena sin incluirme en ninguna conversación al respecto. Invitaste a 15 personas a un restaurante caro y simplemente asumiste que yo aparecería para pagarlo. Después de 2 semanas, fingiendo que no existo. Tú tomaste tu decisión. Bien, dijo ella, levantando la voz. Si quieres ser infantil y arruinar mi cumpleaños, es cosa tuya. Pero no esperes que olvide esto. No espero que olvides nada. Espero que expliques a tu familia por qué tu marido no está en tu cena de cumpleaños. Debería ser interesante. Y colgué. Mi teléfono vibró con 3 mensajes de texto en rápida sucesión. Estás siendo ridículo. Todos piensan que pasa algo malo entre nosotros. Simplemente ven y hablaremos luego. Puse mi teléfono boca abajo y pedí otra cerveza. La cosa es que podía imaginar exactamente lo que estaba pasando en esa mesa. Sus padres confundidos sobre dónde estaba yo, su hermano haciendo preguntas, los primos susurrando, ella tratando de inventar alguna excusa que no la hiciera quedar mal, sin admitir que me había estado aplicando la ley del hielo durante 2 semanas. Alrededor de las 8:15, mi teléfono sonó de nuevo. Un número diferente esta vez. Hola, oye, soy yo. La voz de su hermano, Pablo. Mira, ella me pidió que te llamara. Dice que tuvisteis algún tipo de pelea. Toda la mesa se siente incómoda, tío. Su madre no deja de preguntar si estás enfermo o algo así. Tenía que respetar al chico por intentarlo. Siempre fue decente conmigo. Nunca se metió en nuestros dramas. No tuvimos una pelea, le dije. No hemos hablado en 2 semanas. Ella decidió que yo no merecía una conversación básica en mi propia casa. Así que yo decidí que ella no merecía mi presencia en su fiesta. 2 semanas. ¿En serio? 2 semanas de silencio total porque preguntaste por la factura de su tarjeta de crédito. Tú dime, ¿te parece razonable? Se quedó callado un minuto. Tío, eso no es normal. No, no lo es. Así que, cuando le diga a todos que estoy enfermo, o que tuve que trabajar tarde, o cualquier historia que esté inventando, recuerda esta conversación. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado. Durante 2 semanas, yo había sido el malo de su historia, el marido controlador que se atrevió a cuestionar sus gastos. Pero ahora, con su familia sentada alrededor de esa mesa preguntando dónde estaba yo, ella tenía que explicar realmente su comportamiento, y esa explicación iba a ser muy interesante. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche. Cuando llegué a casa alrededor de las 10, su coche no estaba en la entrada. No llegó a casa hasta después de medianoche. Y cuando lo hizo, se fue directa arriba, sin decir una palabra. La ley del hielo había vuelto. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no me estaba castigando, me estaba evitando, y eso significaba que yo estaba ganando. El domingo por la mañana llegó con una llamada telefónica a las 9 a. Estaba haciendo café cuando vi el nombre de su madre en la pantalla. Buenos días, contesté, genuinamente contento de escucharla. Siempre nos habíamos llevado bien. Hola, cariño, ¿cómo te encuentras? Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está pescando información. Me siento genial, la verdad. ¿Tú qué tal? Bueno, estoy un poco preocupada. Lo de anoche fue inusual.
Ella dijo que no te sentías bien, pero sonabas bien cuando su hermano te llamó. Mujer inteligente. Sabía que algo no cuadraba. Me sentía perfectamente bien ayer, dije. Estuve en el bar deportivo Murphy cenando y viendo el partido. Me lo pasé muy bien, de hecho. Larga pausa. Ah, así que, ¿no estabas enfermo? Para nada. ¿Por qué diría ella eso? Otra pausa. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando. Dijo que te había dado algo repentino y no pudiste ir. Pero sinceramente, toda la noche se sintió extraña. Ella parecía nerviosa, miraba constantemente su móvil y cuando la gente preguntaba por ti, se ponía a la defensiva. Aquí estaba mi momento. Podía proteger sus mentiras o decir la verdad. Hace 2 semanas podría haberla encubierto, pero 2 semanas de tratamiento silencioso tenían una forma de aclarar las cosas. ¿Puedo ser completamente honesto contigo?, pregunté. Por favor, hazlo. No hemos hablado en 2 semanas, ni una sola conversación. Le pregunté sobre algunos cargos grandes en nuestra tarjeta de crédito, y decidió castigarme con silencio total. Planeó toda esa cena, sin decirme una palabra al respecto. Me enteré escuchándola hablar por teléfono contigo. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. 2 semanas, dijo finalmente, sobre una conversación de dinero, 847 euros en un mes. Restaurantes, compras, bares con sus amigas. Se supone que estamos ahorrando para las reparaciones de la casa, y pensé que al menos deberíamos discutirlo. Aparentemente, eso me convirtió en controlador. Ay, cariño, dijo, y pude escuchar la decepción en su voz. Así no es. Así no es como funciona un matrimonio. No, no lo es. Pero cuando intenté tener una conversación adulta sobre nuestras finanzas, ella explotó y luego me congeló por completo. Así que cuando esperaba que apareciera y pagara una cena de cumpleaños de 1000 euros, después de 2 semanas de tratarme como si no existiera, decidí pasar. ¿1000 euros? Su voz subió de tono. Por una cena. Ese lugar cobra unos 60 por persona mínimo, más bebidas y propina. 15 personas. Haz las cuentas. La escuché respirar hondo. No tenía idea de que fuera tan caro. Ella solo dijo que quería llevar a la familia a un sitio agradable. Si hubiera sabido. No se trata del dinero en sí, dije. Se trata del respeto. Gastó 800 euros sin discutirlo. Luego me aplicó la ley del hielo cuando saqué el tema. Luego planeó una fiesta cara y asumió que simplemente aparecería y pagaría. Todo mientras me trataba como si fuera invisible en mi propia casa. Esto explica tanto sobre anoche, dijo en voz baja. Estaba tan tensa. Y cuando tu cuñado preguntó si todo estaba bien entre vosotros dos, prácticamente le arrancó la cabeza. ¿Qué le dijo a todos cuando preguntaron dónde estaba yo? Primero, dijo que estabas enfermo. Luego, cuando la gente siguió preguntando, dijo que tenías que trabajar. Luego, dijo que tenías dolor de cabeza. La historia seguía cambiando, y todos se dieron cuenta. Eso me hizo sonreír. Seguro que sí. Cariño, lo siento. La crié mejor que esto. Este asunto de la ley del hielo, su padre y yo nunca modelamos ese tipo de comportamiento. Así no es como manejas los desacuerdos en un matrimonio. Aprecio eso, dije. Y quiero que sepas que nunca he querido ponerte en medio de nuestros problemas. Pero no voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. Bien por ti, dijo firmemente. No deberías tener que hacerlo, y francamente, estoy avergonzada de que ella pusiera a todos en esa posición anoche. Toda la mesa podía sentir la tensión. Después de colgar, me sentí más ligero de alguna manera. Durante 2 semanas, me había estado cuestionando si estaba exagerando, pero escucharlo desde la perspectiva de otra persona confirmó lo que ya sabía. Esto no era normal, y no estaba bien. Alrededor del mediodía, escuché su coche entrar en la entrada. Entró por la puerta principal, me vio leyendo en el sofá, y se dirigió directamente a las escaleras. Tu madre ha llamado, dije sin levantar la vista de mi libro. Se detuvo. ¿Qué le has dicho? La verdad. ¿Qué verdad? La miré entonces. Que no hemos hablado en 2 semanas porque decidiste castigarme por preguntar sobre los cargos de tu tarjeta de crédito, que planeaste una cena de 1000 euros sin incluirme en ninguna conversación al respecto, que mentiste a toda tu familia sobre por qué no estaba allí.
Su cara pasó por varias expresiones diferentes: ira, pánico y finalmente algo que parecía miedo. No tenías derecho a meter a mi familia en nuestros asuntos. No metí a nadie en ningún sitio. Tu madre llamó porque estaba preocupada por la tensión obvia en tu fiesta. Hizo preguntas directas y le di respuestas honestas. Estás intentando poner a mi familia en mi contra. No estoy intentando hacer nada, excepto vivir en paz en mi propia casa. Pero si quieres seguir jugando a juegos, deberías saber que otras personas están empezando a darse cuenta. Abrió la boca para responder, luego la cerró. Por primera vez en 2 semanas, parecía insegura, y ahí fue cuando supe que la dinámica de poder había cambiado oficialmente. El martes por la tarde, estaba trabajando desde casa cuando mi cuñado, Pablo, llamó. Nunca llama en horario laboral a menos que pase algo. Oye, tío, una pregunta rara, dijo. Mi hermana te pidió dinero recientemente. No. ¿Qué? Llamó ayer preguntando si podíamos prestarle 1.500 euros. Dijo que era para una emergencia, algo sobre que el coche necesitaba reparaciones. Pero cuando le pedí detalles, se puso vaga y a la defensiva. Me recosté en mi silla. ¿Qué tipo de vaga? No quería decir qué le pasaba al coche. No quería decir a qué taller lo llevaba. Solo seguía diciendo que necesitaba el dinero rápido. Cuando sugerí que usara vuestro seguro o que vosotros podríais manejar una reparación del coche, se puso rara con el tema. Esto era interesante. ¿Qué le dijiste? Le dije que necesitaría hablar con mi mujer primero y que querríamos ver un presupuesto del mecánico. Colgó bastante rápido después de eso. Abrí nuestra cuenta bancaria en mi portátil. Ni reparaciones de coche, ni gastos de emergencia. Pero había algo más. Un cargo pendiente de 430 euros en una boutique del centro. Fecha de ayer. No hay emergencia del coche, le dije, pero hay un cargo de compras de 400 y pico de ayer. ¿En serio? ¿Mintió sobre necesitar dinero para reparar el coche para irse de compras? Eso parece. Y aquí está la cosa. No me ha hablado en más de 2 semanas, así que no podía pedirme dinero a mí exactamente. Espera, ¿todavía no os habláis? Pensé que lo de la cena de cumpleaños era solo un malentendido. No, sigo recibiendo la ley del hielo, pero aparentemente ella se siente lo suficientemente cómoda para acumular cargos en nuestra cuenta conjunta mientras pide efectivo a tu familia. Se quedó callado un momento. Tío, esto se está poniendo raro. Mamá me llamó después de hablar contigo el domingo. Está realmente preocupada por cómo mi hermana está manejando las cosas. ¿Qué dijo? Que lo del tratamiento silencioso le recordaba a cómo actuaba mi hermana de adolescente cuando no se salía con la suya. Mamá dijo que pensaba que mi hermana había superado ese comportamiento. Aparentemente no. Mira, no suelo meterme en vuestros asuntos, pero esto no parece normal. Mentir sobre el dinero, el silencio, intentar sacar dinero a los familiares. Es como si estuviera perdiendo el control o simplemente mostrando su verdadera cara cuando no consigue lo que quiere. Puede ser. De cualquier manera, pensé que deberías saber lo del dinero. Y para que lo sepas, no voy a prestarle nada sin hablar contigo primero. Después de colgar, me di cuenta de que su mundo se estaba haciendo más pequeño. Su madre estaba haciendo preguntas. Su hermano estaba verificando sus historias y ella se estaba quedando sin gente a la que manipular. El miércoles por la tarde, rompió su silencio por segunda vez en 3 semanas. Tenemos que hablar, dijo, de pie en la puerta de la cocina, mientras yo hacía la cena. ¿Sobre qué? Sobre esta situación ridícula que has creado. Me di la vuelta para mirarla. ¿Yo he creado? Sí. Has puesto a toda mi familia en mi contra por nada. Mi madre apenas me habló cuando la llamé hoy, y mi hermano está haciendo preguntas invasivas sobre nuestras finanzas. Quizás porque le mentiste sobre necesitar dinero para reparar el coche cuando en realidad te ibas de compras. Su cara se sonrojó. ¿Cómo has? Me llamó. Aparentemente, cuando pides a los familiares 1.500 euros para emergencias falsas, empiezan a comparar notas. No era falso. Necesitaba ese dinero para... ¿Para qué? La juerga de compras de 430 euros que cargaste a nuestra cuenta. Cruzó los brazos. No tengo que justificar mis compras ante ti. En realidad, cuando mientes a tu familia sobre emergencias de coche para financiar esas compras, en cierto modo,
Sí, tienes que hacerlo. De esto es exactamente de lo que estoy hablando. Eres controlador y obsesivo con el dinero, y tú eres deshonesta y manipuladora con el dinero. ¿Ves cómo funciona esto? Se me quedó mirando un largo momento. Bien. ¿Quieres saber por qué necesitaba ese dinero? Porque estoy cansada de tener que pedir permiso para cada pequeña cosa. Estoy cansada de andar con pies de plomo alrededor de tu obsesión con el presupuesto. Con pies de plomo. No me has hablado en 3 semanas. ¿Cómo exactamente has estado andando con pies de plomo? Antes de eso, antes de que empezaras a monitorizar cada compra. ¿Monitorizar? Pregunté. Pregunté por un extracto de tarjeta de crédito, 800 euros en un mes. Eso no es monitorizar, eso es conciencia financiera básica, lo que sea. El punto es que no debería tener que justificar querer cosas bonitas ante mi propio marido, y yo no debería tener que enterarme de cenas de cumpleaños de 1000 euros, escuchando llamadas telefónicas. No debería tener que descubrir que mi mujer está mintiendo a su familia sobre necesitar dinero de emergencia, y definitivamente no debería tener que vivir en mi propia casa como un extraño, porque mi mujer piensa que la ley del hielo es una respuesta apropiada a una conversación adulta. Abrió la boca para responder, luego se detuvo. Por un momento, parecía que realmente estaba considerando lo que yo había dicho. Mira, dijo finalmente, quizás ambos exageramos, pero esto ha ido demasiado lejos. No podemos seguir viviendo así. Tienes razón, dije. No podemos. Bien. Así que dejaremos esto atrás y seguiremos adelante. Eso no es lo que quise decir. La expresión de su cara me dijo que estaba empezando a entender. Esto no iba a ser tan fácil de arreglar como ella pensaba. El jueves por la noche, intentó un enfoque diferente. Estaba viendo la televisión cuando bajó las escaleras con el vestido que sabía que me gustaba, llevando 2 copas de vino. Ofrenda de paz, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Depende de qué tipo de paz estés buscando. Me dio una copa, del tipo en el que paramos esta tontería y volvemos a estar casados. Esta tontería. Así es como llamas a 3 semanas de ley del hielo y mentir a tu familia sobre dinero de emergencia. Vale, bien. Quizás manejé las cosas mal, pero tú no eres exactamente inocente aquí tampoco. Tomé un sorbo de vino y esperé. Me avergonzaste delante de toda mi familia. Me hiciste quedar como una tonta en mi propia fiesta de cumpleaños. Yo no te hice quedar como nada. Tú planeaste una fiesta sin incluir a tu marido, y luego tuviste que explicar por qué no estaba allí. Esa vergüenza fue totalmente autoinfligida, lo que sea. El punto es que ambos cometimos errores. Ahora los superamos. Así de simple. Así de simple. Somos adultos. Podemos superar esto. Dejé mi copa de vino. Aquí está la cosa. No creo que podamos simplemente superar esto porque esto no va realmente sobre dinero o fiestas de cumpleaños. Va sobre el respeto. Yo te respeto. No, no lo haces. ¿Crees que el respeto significa que debo aceptar tranquilamente cualquier comportamiento que me lances y luego fingir que no pasó nada cuando decidas que es conveniente hacer las paces? Se movió incómoda. Eso no es justo. Hace 3 semanas, intenté tener una conversación sobre nuestras finanzas. En lugar de discutirlo como adultos, explotaste y luego te negaste a hablarme durante 2 semanas. Cuando eso no funcionó, planeaste una fiesta cara y asumiste que yo aparecería para pagarla. Cuando no lo hice, mentiste a tu familia sobre el porqué. Cuando tu familia empezó a hacer preguntas, intentaste pedir dinero prestado a tu hermano usando una historia falsa. Y ahora que todo eso te ha estallado en la cara, quieres fingir que nada de eso sucedió. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que este patrón no es sostenible. No puedes tratarme como basura hasta que necesitas algo, luego cambiar el chip y esperar que todo esté bien. Se quedó callada un momento. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias, y la consecuencia de tratar a tu marido como si no existiera es que eventualmente él empieza a considerar si realmente quiere existir en este matrimonio. Eso captó su atención. ¿Qué significa eso? Significa que he pasado 3 semanas pensando en lo que realmente quiero de la vida y siendo ignorado en mi propia casa. ¿No es así? ¿Me estás amenazando? No estoy amenazando nada. Estoy explicando la realidad.
Quería saber qué pasa cuando empujas a alguien demasiado lejos. Esto es lo que pasa. Se levantó abruptamente. Bien. ¿Quieres tirar por la borda 8 años de matrimonio por una estúpida pelea sobre dinero? Esa es tu elección. Pero no esperes que te ruegue. No espero que hagas nada. Eso ha quedado bastante claro en las últimas 3 semanas. ¿Sabes qué? Quizás tienes razón. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. Darnos un poco de espacio para pensar. ¿A dónde exactamente planeas ir? Ella hizo una pausa. Ya se me ocurrirá algo. ¿A casa de tus padres? ¿A la de tu hermano? ¿A un hotel? Porque todo eso cuesta dinero, y según tus recientes extractos de tarjeta de crédito, te sientes bastante cómoda gastándolo. Tengo mi propio dinero. ¿Ah, sí? Porque hace 3 días le estabas pidiendo a tu hermano 1.500 euros para una emergencia de coche falsa. Su cara se sonrojó de nuevo. No necesito esto. No necesito que monitorees mis gastos y me los eches en cara cada vez que no estamos de acuerdo en algo. Entonces vete. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? ¿Me has oído? Si no te gusta tener una conversación adulta sobre finanzas, si no te gusta rendir cuentas por mentir a tu familia, si crees que la ley del hielo es una forma apropiada de manejar los desacuerdos, entonces vete. Ve a buscar a alguien que esté de acuerdo con ese comportamiento. No lo dices en serio. Ponme a prueba. Se quedó allí un largo momento, claramente esperando que me retractara o suavizara la declaración. Cuando no lo hice, algo cambió en su expresión. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente. De lo único que me arrepiento es de dejar que esto durara tanto tiempo. Bien, quizás me vaya, y cuando lo haga, no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has perdido. Ya sé lo que he perdido. 3 semanas de paz y tranquilidad, seguidas de drama, manipulación y deshonestidad financiera. Creo que me las arreglaré. Subió las escaleras hecha una furia. Escuché cajones cerrándose de golpe, puertas de armario golpeándose, pero 1 hora después, el ruido cesó. Y cuando me fui a la cama, ella todavía estaba allí, porque esto es lo que finalmente estaba empezando a entender. Amenazar con irse solo funciona si la otra persona tiene miedo de perderte. Y después de 3 semanas de ser tratado como si no existiera, estaba empezando a darme cuenta de que perderla podría no ser lo peor que me podía pasar. El viernes por la mañana se había ido cuando me desperté. Sin nota, sin mensaje, nada. Averigüé a dónde fue cuando su madre llamó esa tarde. Apareció en nuestra casa anoche con 2 maletas, dijo, llorando sobre cómo la echaste y no la dejas volver a casa. Interesante versión de los hechos. Dije, ¿qué le dijiste? Le dije que los matrimonios no funcionan cuando una persona le aplica a la otra la ley del hielo durante semanas. Y le dije que mentir a la familia sobre necesitar dinero de emergencia era inaceptable. ¿Cómo se tomó eso? No muy bien. Me acusó de ponerme de tu lado. Dijo que se suponía que debía apoyar a mi hija incondicionalmente. ¿Y qué le dijiste a eso? Le dije que apoyar a alguien no significa habilitar el mal comportamiento, que si quiere actuar como una adolescente, puede esperar ser tratada como tal. Tuve que sonreír ante eso. Tiene suerte de tener padres que aún creen en la responsabilidad. Bueno, ella no lo ve así. Ha estado llamando a sus amigas toda la mañana, tratando de encontrar a alguien que se ponga de su lado. Por lo que puedo oír, no va muy bien. ¿Qué quieres decir? Al parecer, su grupo de amigas no es tan comprensivo como ella esperaba. Una de ellas señaló que darle a tu marido la ley del hielo durante 3 semanas no es normal. Otra dijo que estaría furiosa si su marido planeara cenas caras sin discutirlo primero. ¿En serio? ¿En serio? Le colgó a 2 de ellas. La tercera, la que generalmente le consiente sus compras compulsivas, le dijo que tal vez debería considerar terapia de pareja. Eso debe haber sido una llamada de atención. Uno pensaría que sí, pero en lugar de reflexionar sobre su comportamiento, se está reafirmando. Dice que todos están siendo injustos con ella, que nadie entiende lo controlador que eres. Por supuesto que lo dice. Hay algo más, dijo su madre. Su padre y yo tuvimos una larga charla anoche. Hemos decidido que no vamos a apoyar esta rabieta económicamente.
Puede quedarse aquí unos días, pero si quiere hacer esta separación permanente, tendrá que resolver su propia situación de vivienda. Eso parece justo. Amamos a nuestra hija, pero no la criamos para tratar el matrimonio como un juego, y francamente, estamos avergonzados de su comportamiento. El sábado pasó tranquilamente, sin llamadas, sin mensajes, sin drama. Limpié la casa, hice algo de trabajo en el jardín y disfruté de la paz. El domingo fue más de lo mismo. El lunes por la mañana, su hermano llamó. Me pidió que fuera intermediario, dijo. Quiere saber si estás dispuesto a arreglar las cosas. ¿Qué le dijiste? Le dije que así no funciona esto, que si quiere salvar su matrimonio, necesita tener esa conversación ella misma como una adulta. ¿Y cómo reaccionó a eso? Dijo que no la escucharás, que ya has tomado una decisión. Tiene razón en una cosa. He tomado una decisión, pero no sobre terminar el matrimonio. He tomado una decisión sobre lo que aceptaré y lo que no aceptaré de aquí en adelante, que es nada más de ley del hielo, nada más de deshonestidad financiera, nada más de mentir a los familiares y definitivamente nada más de planear eventos caros, asumiendo que simplemente voy a seguirle el juego. Eso me suena razonable. La pregunta es si le suena razonable a ella. El martes por la tarde, volvió a casa. Estaba trabajando en mi despacho cuando escuché su coche en la entrada. Entró llevando las mismas 2 maletas con las que se había ido. Tenemos que hablar, dijo, parada en la puerta. Vale, he estado pensando en lo que dijiste sobre el respeto y las consecuencias. Esperé. Quizás manejé las cosas mal. Quizás la ley del hielo no fue la forma correcta de lidiar con nuestro desacuerdo. Quizás. Vale, no lo fue. No fue justo para ti, y no fue justo para mi familia, cuando fueron arrastrados a ello. ¿Qué más? Lo del dinero. No debería haberle mentido a mi hermano sobre el coche, y debería haber hablado contigo antes de planear la cena de cumpleaños. Y lo siento. Siento todo ello. La miré un largo momento. ¿Sabes por qué me perdí tu cena de cumpleaños? ¿Por qué estabas enfadado por el silencio? No, me la perdí, porque me di cuenta de que a parecer habría enviado el mensaje equivocado. Te habría dicho que podías tratarme como quisieras, y que yo seguiría allí cuando necesitaras algo. Eso no es un matrimonio. Eso es una relación unilateral con un felpudo. Se estremeció ante eso. La pregunta ahora, continué, es si realmente entiendes eso, o si solo estás diciendo lo que crees que quiero oír para que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo. ¿Lo haces? Porque si esto vuelve a pasar, si decides castigarme con silencio la próxima vez que no estemos de acuerdo en algo, no estaré aquí cuando decidas que estás lista para hablar. No volverá a pasar. Bien, porque dije lo que dije en serio. Prefiero estar solo que ser ignorado en mi propia casa. Dejó sus maletas. Entonces, ¿estamos bien? Estamos empezando de nuevo, pero esta vez lo hacemos con expectativas claras. Sin ley del hielo, sin sorpresas financieras, sin mentir a la familia. Y si tienes un problema con algo que hago o digo, usas tus palabras como una adulta, puedo hacer eso. Ya veremos. Porque esto es lo que aprendí durante esas 3 semanas. El respeto no es algo que puedas exigir. Es algo que ganas negándote a aceptar nada menos. Y a veces, la mejor manera de salvar un matrimonio es estar dispuesto a perderlo. La mujer que volvió a casa no era la misma que se había ido. Había pasado 4 días en su habitación de la infancia, escuchando a sus padres explicar por qué su comportamiento era inaceptable. Había llamado a amigas esperando simpatía y recibió dosis de realidad en su lugar. Intentó encontrar a alguien que me culpara y descubrió que la mayoría de la gente pensaba que darle a tu cónyuge la ley del hielo durante 3 semanas era ridículo. Lo más importante, aprendió que amenazar con dejar a alguien que ya ha considerado cómo sería la vida sin ti no es una gran amenaza en absoluto. Estamos a 6 meses de esa cena de cumpleaños ahora. Todavía no estamos de acuerdo en cosas, pero hablamos de ellas, trabajamos en ellas. Y cuando se frustra, usa palabras en lugar de silencio, porque finalmente entiende que el matrimonio no es un juego donde gana la persona a la que le importa menos. Es una sociedad donde ambas personas eligen presentarse cada día con respeto y honestidad, y si no lo hacen, bueno, entonces, realmente,
No es un matrimonio que valga la pena salvar de todos modos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.